Muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy estudiando las tres civilizaciones prehispánicas de nuestro territorio americano. Empezaremos con la cultura inca, que dice la tradición que nace del dios Inti, el dios Sol, que envía a sus hijos, Mama Ocllo y Manco Cápac, que nacen de la espuma del lago Titicaca. Ambos son hermanos y esposos simultáneamente. El relato menciona que Manco Cápac tenía un bastón de oro que debía hundirse en la tierra prometida. En ese movimiento encuentra la capital, de donde nace su asentamiento, en el Cusco. Luego empieza la expansión a través de los 4 puntos cardinales, por eso se llama el Tahuantinsuyo. El norte es el Chinchansuyo, el sur el Collasuyo, el este el Antisuyo y el oeste el Contisuyo. Este imperio, a partir del siglo XIII, empieza su expansión y termina en un vasto territorio que comprenden los países de Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Bolivia y una parte de Chile. La estructura sociopolítica estaba asentada en una máxima cabeza que era el Inca. El Inca era el jefe político y religioso. Luego venía el Auqui, que era el heredero al trono, y venía luego un consejo imperial por cada punto cardinal, y luego venían los jefes, líderes políticos de cada región, los gobernadores, el Apunchic o Capac Apo, y luego los jefes de las pequeñas comunidades denominados curacas. Todo esto era regulado u observado por un tucuy ricuy, que era el vigilante. Decían que eran los oídos y los ojos del Inca. Su economía era basada en la agricultura, en donde los productos principales eran la quinoa, la oca, la papa, el maíz, el ají y los granos. Y a la finalización del imperio se da por un conflicto entre los descendientes de Huayna Cápac, que ya había generado problemas a nivel de la población por sus excesos, y se da el enfrentamiento entre Huáscar, que estaba en el sur, y Atahualpa del norte. Gana este enfrentamiento Atahualpa, y a la venida de los españoles desaparece el imperio con la muerte en Cajamarca en el año 1533 a manos de los españoles del 13º Inca. Luego observaremos la civilización maya, la historia de esta cultura mesoamericana, y dejó un gran legado en matemáticas, astronomía, arquitectura y tradiciones culturales. Los mayas, como ustedes observan en las diapositivas, se asentaron en el sur y sureste de México, en Guatemala, Belice y Honduras, y su territorio llegó a abarcar 280.000 kilómetros cuadrados. Nos dejaron un gran legado en los jeroglíficos. Su alfabeto maya servía para poder, en base a ideas, ir estructurando toda la comunicación que ellos tenían en sus documentos. En torno a la estructura sociopolítica, tenían una máxima cabeza que era el Alak Yunik. Luego venían los Akinkoop, que eran los sacerdotes, los Almenehop, que era la nobleza, el Popolón, que eran los mercaderes y artesanos, y los Yalba y Unicop, que eran los esclavos. Esta estructura fue la que prevaleció. Ellos nos legaron también el sistema vigesimal, que tenían 20 números, tenían el número 0,
Y este sistema le sirvió para desarrollar el calendario, famoso calendario maya, en donde podían calcular fechas importantes, en donde se asentaban todos los ritos, los sacrificios, las ofrendas y todas las festividades, ¿no? La medicina maya era importante para la comunidad, dado que un enfermo era señal de algún tipo de mal comportamiento de esta persona o era un signo de alguna fatalidad que vendría sobre la comunidad. Entonces era un interés de toda la población el tema. En torno a sus creencias, era, era una comunidad que tenía una deidad. La principal deidad era el Itzam Na, el dios creador y conservador de la especie humana. Y como vimos, la máxima cabeza era el Alach Yunik, que era un representante de la deidad aquí en la tierra. Vamos a terminar nuestro estudio con la civilización azteca. La cultura azteca, también llamada mexica, floreció entre los siglos XIV y XVI en el territorio del país de México. Su idioma es el náhuatl y básicamente tenían dos ciudades grandes, que eran Tenochtitlán y Tlatelolco. La mitología de ellos, de estas personas del norte de América, la visión era que tenían que asentarse en un lugar en donde se observara un águila posada en un nopal comiéndose una serpiente. Y este hecho, según la tradición, ocurrió en el lago Texcoco, en la Ciudad de México, y fundaron Tenochtitlán. Ellos tenían también una estructura social muy, muy rígida, en donde el emperador era el Huey Tlatoani, sostenida por la nobleza de los descendientes toltecas, que eran los Pipiltín, los nobles águilas, que eran los Cuaupipiltín, y los sacerdotes. Los comerciantes y mercaderes, que eran los poctecas, estaban por debajo de ellos y la estructura de la economía era sostenida por los Macehualin, los agricultores y artesanos, y los valleques, que eran los braceros de los Pipitín, y los esclavos, que eran los Tlatlacotín. La escritura azteca básicamente estaba plasmada en la fibra del maguey y en pieles como las del venado, pero todos estos jeroglíficos, en donde se podrían determinar los nombres de personas, lugares, fueron destruidas a la venida de los españoles. Y para concluir, vale resaltar algo que está en historia, que es la tradición religiosa de ellos, que daban sacrificios humanos al dios sol Tonaltiuh, en donde la tradición decía que debían alimentarlo con sangre, ¿no? En los granos de cacao eran monedas para el intercambio de sus actividades. Y como ustedes saben, de este cacao se obtiene el chocolate, para ellos chocolatlet, que era una bebida nutritiva que servía para satisfacer el apetito sexual, tratar la fatiga, aumentar el peso. Es importante tener claro todo este repaso que hemos hecho, todo este estudio, aproximación a lo que vamos ya a entrar en materia en las posteriores clases, estimados estudiantes. Que tengan un muy buen día.